Eso mero, familia, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a Fe, Esperanza y Amor. Gracias por estar acompañándonos en este viernes tan especial, en este viernes que está marcando una pauta bien interesante porque ya están saliendo los muchachos ahí de la secundaria, de la preparatoria, de la primaria, ya están saliendo de vacaciones, estamos entrando en una etapa, pues vaya, hasta cierto punto de recogimiento, ¿verdad? De descanso, pero esto no es una temática de decir nos vamos a descansar en cuanto a nuestra relación con Dios, porque es al contrario, queremos fortalecerla, queremos esforzarnos y mira, de hecho es algo bien interesante porque justo estamos llegando a este tercer aniversario de Fe, Esperanza y Amor. Así pasó el tiempo, así se han ido volando estos 3 años y quiero platicarte un poquito que Fe, Esperanza y Amor originalmente comenzó como una iniciativa, como una herramienta para que en medio de esa pandemia que a ninguno de nosotros nos tenía preparados, pudiéramos estar conectados con Dios, conectados como iglesia, creciendo, aprendiendo, y de ahí arrancó Fe, Esperanza y Amor, que hoy en día, 3 años después, está siendo ese bálsamo, esa herramienta que busca llevar a cabo esos mensajes con fe, que sean por supuesto con fe en nuestro Dios, que sean de esperanza en sus promesas y de amor para con Dios, y que eso se vea reflejado en un amor genuino, en un amor verdadero, en un amor honesto, en un amor real hacia todas las personas. Así que estamos aquí en Fe, Esperanza y Amor y mira, de hecho hemos estado teniendo justamente en este tiempo la tercer parte, barreras de protección. Las barreras de protección hemos estado hablando semanas atrás, que son literalmente esas condiciones delimitantes, son esos límites que nos marcan hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces, una barrera de protección, hablamos en la primera sesión, que una barrera de protección tiene como fundamento principal guiarnos y que esas barreras las encontramos en algunos puentes, en algunas pendientes peligrosas, pero también las encontramos en algunas curvas y así como están en esa pantalla, llegan a ser de diferentes aleaciones que tienen que estar aguantando y soportando en caso de un infortunio, ¿no? Hablando de salirnos de la carretera, en caso de quedarnos sin frenos, bueno, ahí tienden a estar participando y ayudando estas barreras de protección. Y hablamos de algo importantísimo, que la autopista no es ni nunca será el único lugar donde necesitamos instalar esas barreras de protección. Así como lo estamos escuchando, la autopista no es el único lugar donde ocupamos instalar barreras de protección. Necesitamos instalar barreras de protección en el noviazgo, en el matrimonio, en las finanzas, en la salud. ¿Por qué no incluso hablar de esas barreras de protección relacionales que nos ayudan a dirigir y también a proteger, a salvaguardar nuestra vida? Porque todos estamos en este maravilloso camino, en este maravilloso tren llamado vida, y tenemos que saber, por cierto, por supuesto, hasta qué punto vamos a estar haciéndolo de manera correcta y en dónde podemos estar aprendiendo. Así que barreras de protección literalmente es un comportamiento que se convierte en una cuestión de conciencia. Qué interesante, esto se escucha algo profundo, pero no es así, pongamos mucha atención. La barrera de protección es un comportamiento que se convierte en una cuestión de conciencia. Es algo así como hablar acerca de una ley moral. Déjame te platico que cuando yo estaba estudiando en la universidad, soy nutriólogo y entonces usualmente teníamos una clase que se llama antropometría, es decir, toda la cuestión de las mediciones antropométricas de brazo, de cintura, de cadera, y entonces los profesores nos hacían muchísimo énfasis en que necesitábamos poner límites en algunas mediciones, hasta dónde tomar nosotros la decisión en alguna medida que puede ser un tanto incómoda, cómo tomarla de la manera que sea lo menos invasiva posible. Incluso también a la hora, por ejemplo, de checar la presión con un aparato, con un baumanómetro de muñeca, nos decían, tú no vas a estar diciéndole, bueno, deme su mano y tú le vas a estar desabotonando ahí la camisa si la tiene ahí acomodada. No, le tienes que pedir que esa persona sea la que se desabotone y después te pueda prestar su mano. Y entonces esas son algunas barreras, hablando académicamente, que llegaron a establecerse. Ahora, ¿cuáles son esas barreras que establecemos en nuestras relaciones? Una barrera, decíamos tiempo atrás, en cuanto a las finanzas, sería no gastes más de lo que estás percibiendo.
y de lo que estás percibiendo busca tener un ahorro para esos imprevistos. Sería una buena barrera de seguridad, de protección, pero hoy vamos a hablar de un tema delicado, de un tema sensible y ojalá no nos perdamos. Y mira, ahí en pantalla aparece algo clave. Resulta que las barreras de seguridad se encuentran en la zona, como te digo, de seguridad, porque a nadie, absolutamente a nadie, le funcionaría una barrera de seguridad en la zona peligrosa. Ya cuando estuvimos cayendo en un peñasco, en un despeñadero, en una bancarrota emocional, financiera, relacional, ahí ya no funcionan las barreras de seguridad. Funcionan a unos cuantos metros de la zona de seguridad sin salir de ella. Por eso es que esas barreras de seguridad nos ayudan a delimitar, nos dan direcciones, poner límites en nuestra vida. Te decía que el tema de hoy es un tanto sensible, pero es muy hermoso y creo que a todos nos viene bien. El tema de hoy se llama Por siempre tuyo. Y eso se escucha así hasta como romanticón, ¿verdad? Por siempre tuyo. Y son esa frase que usualmente llegamos a escuchar en un matrimonio, cuando llegamos a escuchar en una renovación de votos. ¿Por qué no hablar acerca de esa frase en un noviazgo? Yo me prometo ser por siempre tuyo. Pero estamos en una generación que literalmente no le interesa mucho, solamente le interesa el momento. La generación express, la cultura instantánea. Y este mensaje es para todos. Es para todos. ¿Por qué? Porque todos estamos llenos de relaciones. A menos de que estés muerto, no tendrías relaciones. Hablando de amigos, familia, vecinos, esposo, esposa, todos tenemos relaciones y la calidad de esas relaciones va a estar determinando la calidad de nuestra vida. Por eso es que la calidad del matrimonio, la calidad de nuestras relaciones más significativas va a estar determinando la calidad de nuestra vida, por supuesto. Así que en este tema te decía, vamos a hablar algunas cosas sensibles y te digo, son sensibles y por eso necesito que estemos bien atentos y bien concentrados. Abro un gran paréntesis. Cuando yo era pequeño, por expresarlo de alguna manera, tenía 14 años y mi papá me estaba enseñando a manejar. Y ya sabes que normalmente los papás son bien pacientes a la hora de enseñarte a manejar y nunca se salen de sus casillas. Resulta que yo iba y de repente pues era el coche estándar, ¿no? Entonces 3 pedales, no sé para qué 3 y solo tenemos 2 pies, pero bueno, resulta que estaba ahí y a la hora de pasar ese tope y después entrar a una pendiente, pues no ponía bien la velocidad y se hacía el movimiento todo por ahí. Se apagaba, ¿no? Y mi papá de una manera tan tranquila me decía, vuelve a empezar. Bueno, no era tan tranquila, pero así era la situación. Algo que aprendí en esa época es que no podemos quitar las manos del volante en las pendientes y otra cosa es que siempre tenemos que estar atentos a los espejos laterales, a nuestro espejo retrovisor y a lo que tenemos enfrente, ¿no? Y es lo mismo que quiero invitarte a hacer en esta noche de Fe, Esperanza y Amor, que tengamos las manos al volante, que tengamos los ojos en la pantalla y que estemos concentrados porque este tema de Por siempre tuyo tiene que ver también con sexualidad. ¿Qué tal nos escucha así sexualidad? Y tú dices, Néstor, ¿de verdad vamos a hablar de eso aquí en Fe, Esperanza y Amor? Necesitamos abordarlo. Por supuesto, porque ni en las mejores escuelas, las mejores universidades, las mejores cuestiones de cursos nos enseñan a poner límites en estos aspectos de la sexualidad, en esos aspectos del noviazgo, del matrimonio, de las relaciones sentimentales. Entonces, vamos a prestar muchísima atención y ahí está apareciendo en tu pantalla una palabra la cual es clave para entender todo este asunto. La palabra es fidelidad. La fidelidad literalmente es la firmeza o constancia de los compromisos establecidos. Esa es la condición de respuesta. Eso es la fidelidad. Es una constancia ante lo que prometimos en tiempo pasado. Esa es la fidelidad. Y si pudiéramos desglosarla, tendríamos 2 palabras claves: ser una persona fiel y ser una persona leal. Y déjame decirte que la fidelidad no se mide cuando las cosas van bien. La fidelidad se mide cuando las cosas van mal. Por eso es que cuando escuchamos ahí a la hora de estar intercambiando algunos votos en el matrimonio, dicen en las buenas y en las malas.
Y ojo, porque no estoy diciendo que es sencillo, porque todos batallamos con algunas cosas, si no es que está con muchísimas cosas. Estoy diciendo que tenemos que entender que la fidelidad va a ser ese cimiento para construir una gran relación matrimonial, un gran noviazgo, una gran relación que honre a Dios en nuestras vidas, por supuesto, ¿no? Entonces, ser una persona fiel tiene que ver cuando las cosas se ponen complicadas y nosotros decidimos a obedecer y a ser fieles, una vez más, de las cosas que prometimos cuando estábamos bien, ahora que estamos mal. Entonces, ese es el punto principal. Y Pablo viene a agregar algo importantísimo en este asunto de la sexualidad, en este asunto de las relaciones y cómo poner barreras de protección en nuestro matrimonio, en nuestro noviazgo y en muchísimos aspectos de nuestra vida. Pablo lo está ilustrando de una manera significativa en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice de la siguiente manera: huid de la fornicación. Y tú dices, oye, esa palabra sí que se escucha fuerte, ¿no? Pero vamos a aterrizarlo en una condición que es tal vez un poquito más desmenuzada, más desglosada para todos nosotros. Huir de la inmoralidad sexual. Porque la fornicación es literalmente eso, cuando un novio con su novia antes del matrimonio están teniendo relaciones sexuales, lo cual es evidentemente una huella que deja toda la vida, una huella que se queda en nuestro cuerpo por toda la vida, ¿no? Entonces, en este caso está Pablo diciendo, huyan de la inmoralidad sexual. Pero antes de que abramos más los ojos y digamos de verdad, creo que es un consejo que un papá le diría a su muchacha o a su muchacho adolescente de 14, 15 años. Tienes que poner límites, tienes que huir de la inmoralidad sexual. Es el mismo consejo que le estaría pidiendo, bueno, más bien que le estaría dando el prometido a su prometida y viceversa. Huye de la inmoralidad sexual, huye de aquellas condiciones de infidelidad, de cosas en las cuales todos terminan bien lastimados y bien dañados. Pero estamos en una cultura, platicábamos tiempo atrás, que está conforme con líneas pintadas en el pavimento. ¿A quién en un accidente automovilístico le van a ayudar unas líneas pintadas en el tema del pavimento, cuando aquel otro personaje que viene del norte y tú vas hacia el sur y aquel personaje se quedó dormido y entonces esas líneas punteadas no van a ayudar a nadie? Ayudaría una barrera de seguridad, pero una línea punteada no ayuda en nada. Lo mismo en este aspecto de el estar huyendo. ¿Por qué? Porque la generación dice, no, espérate, no huyas, al revés, acércate. La generación dice, coquetea con. O sea, coquetea con ese asunto, que no te preocupe lo que vaya a ocurrir. Tú estás aquí para experimentar, tú estás aquí para ser feliz, tú estás aquí hasta cierto punto para darle vuelo a la hilacha. No sé, por ahí dicen ahí de esa forma, no, nunca he entendido ese asunto, pero muchas veces esta sociedad tiende a externarnos ese asunto. Coquetea con esa inmoralidad. Estamos en la cultura de no pasa nada. No importa, prueba, desgástate, haz, ya después vienen los arrepentimientos. Por eso dicen en la tradición, en la cultura, más vale pedir perdón que pedir permiso, pero hasta cierto punto son líneas punteadas que no nos ayudan a establecer barreras de seguridad. Y entonces coqueteamos con esta misma inmoralidad sexual y hasta cierto punto nos convertimos en cómplices. ¿Cómo que nos convertimos en cómplices? Sí, efectivamente nos convertimos en cómplices cuando escuchamos cierto tipo de música, nos convertimos en cómplices cuando nuestras condiciones de pláticas usualmente son en doble sentido, nos convertimos en cómplices cuando miramos cierto material y nos creemos las mentiras que dicen los comerciales, evita el exceso. ¿Pero cuál es el exceso? O sea, realmente es algo totalmente subjetivo o creemos que nunca nos va a pasar a nosotros. Y en esta sociedad adicta a los likes, en esta sociedad adicta a la aprobación, adicta a ese tipo de cosas, normalmente una persona que tiende a desnudarse en las redes sociales y a mostrar su cuerpo, tiende a ser más llamativa para toda la bola de personas, ya sean hombres o mujeres, no estamos hablando de una sola categoría, hombres o mujeres,
para que estas personas que ni les interesa su vida se metan directamente a estar ahí de morbosos, navegando ahí en el teléfono por horas y horas y nada nos satisface. Y entonces otra vez somos cómplices y decimos, ¿qué tiene de malo? Pero sí tiene algo de malo. Cuando miramos las estadísticas de este 2023 y encontramos que las relaciones sexuales están empezando desde los 12 hasta los 14 años. Y después decimos, ay, quién sabe por qué, hubo un asunto de embarazo a los 14 años. Y entonces es un niño cuidando a otro niño. No hay madurez, no hay crecimiento, solo hay un tema de arrepentimiento. Y después, esa misma cultura que nos dijo coquetea con, es la misma que te aplasta, es la misma que dice, ya ves, fue tu culpa, no hiciste nada, no pusiste límites. O sea, es un tema bastante irónico y es por eso que hoy en Fe, Esperanza y Amor tenemos que poner barreras de seguridad. Por eso es de que hoy necesitamos poner límites en el noviazgo, en el matrimonio, en el tema de una pareja que está a punto de casarse, que están comprometidos, y en todas nuestras relaciones tenemos que poner límites, por supuesto. Entonces, mira cómo lo externa Pablo ahora en este versículo 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Ojo, más el que fornica. O sea, más el que comete ese tema de inmoralidad sexual contra su propio cuerpo, este peca. O sea, es lo que está diciendo Pablo en este asunto, o más bien lo que está haciendo, es colocar el pecado sexual en la escala más alta por las consecuencias que tiene. Porque de hecho puedes recuperarte de una crisis financiera, puedes recuperarte incluso también a lo mejor de unas malas calificaciones en la escuela, puedes recuperarte de ciertas cosas, pero el asunto con la inmoralidad sexual es que socava nuestra intimidad futura y de hecho ese pecado sexual nos convierte en mentirosos y guardias de un secreto de por vida. Y es algo tan interesante porque esa cultura que siempre está hipersexualizada, mostrándonos en anuncios, mostrándonos en letras, mostrándonos en redes sociales, en TikTok, en Instagram, es la misma cultura que está contenta cuando parece que estamos fracasando. Y esto es una realidad, terminamos lastimados, terminamos llenos de rencor, terminamos totalmente molestos por algo que al final del día no se dio, o más bien que se dio por nunca haber puesto un límite en nuestras vidas. Y abro un paréntesis, ¿sabías tú que la plataforma famosa que conocen todos nuestros adolescentes, la plataforma famosa titulada OnlyFans, esa plataforma usualmente comenzó con una buena idea? Decían incluso en una entrevista los mismos productores, los fundadores de esa plataforma, decían que OnlyFans era con la finalidad de que, por ejemplo, un chef que literalmente no puede llevar su curso a todo el mundo, pudiera abrir esa plataforma y subir contenido exclusivo de esas preparaciones culinarias o sencillamente mostrar algunos platillos que fueran una novedad, ¿no? Esa era la idea, que los profesionistas, que incluso las personas que quisieran compartir algo, pudieran hacerlo y llegar a todo el mundo. Hoy en día, esa plataforma es 90% pornografía. 90%. Y somos adictos, aunque digamos que somos adictos a ver, a decir que es un tema de que nunca tenemos saciedad. Incluso dicen los mismos expertos en un estudio que estaba leyendo hace un par de semanas que el asunto de mirar pornografía es literalmente como estar utilizando y aspirando la cocaína. O sea, nos convertimos en personas esclavas de lo que no dominamos. Y entonces Pablo dice que el que fornica, que el que comete inmoralidad sexual contra su propio cuerpo, está pecando, porque terminamos lastimados y terminamos totalmente dañados. Y entonces tú dices, Néstor, ¿qué tiene que ver ese asunto de la infidelidad, ese asunto de la inmoralidad, ese asunto de no cuidar lo que está entrando a nuestra mente? ¿Qué tiene que ver conmigo? Tiene que ver con que cada persona a quien tú tienes el potencial de herir es una persona amada por Dios. Exactamente, a esa persona a la cual llegamos a mentirle, a esa persona a la cual llegamos a hacer tratos equivocados o tratos debajo del agua, es una persona amada por Dios.
y a veces parece que no nos damos cuenta. O nos damos cuenta y queremos taparnos los ojos. Y he ahí el conflicto. Porque si tú eres papá y tienes a tus chiquitos, tú dirías, no puedes estar bien conmigo si maltratas a uno de mis pequeños. Es algo semejante con Dios. ¿Cómo queremos decir que estamos bien con Dios, pero estamos peleando con todas las personas, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los congregantes en un tema de una asistencia en una iglesia? ¿Cómo podemos decir que de verdad tenemos una relación con Dios si estamos todo el tiempo peleando con cada una de las personas que no está de acuerdo con nuestra perspectiva o nuestra forma de ver las cosas? Por el contrario, hoy quiero invitarte, y esta es una invitación no solamente para allá, sino también para acá, a que tengamos en nuestra mente este pensamiento. Voy a tratarte de la manera en la que Dios me ha tratado. Una vez más, yo decido, porque es una decisión. Ya basta de buscar culpables, ya basta de estar siendo esclavo del pasado, ya basta de estar causando estragos en nuestra vida, chocando en cada uno de los muros que está en nuestro alrededor por no hacer y no tomar decisiones. Ya basta de eso. Necesitamos hoy en día decir esto literalmente: voy a tratarte de la manera en que Dios me ha tratado. Y si esto lo aplicáramos, la vida sería diferente, las relaciones serían diferentes, los trabajos serían diferentes, los matrimonios también serían diferentes, porque esto tiene que ver con el hecho de querer sacar lo mejor de esa persona en una relación con Dios. Una vez más, el hecho de tratar a la persona como Dios te trata tiene que ver con que tú vas a hacer que esa persona llegue a su máximo tema de relación con Dios, con amor, con compasión, con cariño, con acompañamiento, y de esa manera la vida sí va a cambiar. O ignoráis, me gusta este apartado, continuamos en 1 carta a los Corintios 6:19, o ignoráis, es decir, o no sabes o no te has percatado, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto es un apartado para todas aquellas personas que hasta cierto punto han tomado esa decisión, la decisión más importante de sus vidas, que le han dicho: Señor, yo no puedo solo, Señor, necesito de ti. Entiendo que yo me equivoco y me voy a seguir equivocando, pero entiendo que tú me amas tanto como para perdonarme, tú me amas tanto y quieres darme una segunda oportunidad, pero necesito entender que necesito forzosamente un Salvador, que soy deudor, que quiero aceptar ese regalo que es estar contigo cuando ya no esté en este lugar. Y entonces, cuando hacemos eso, cuando entendemos que Dios mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, y entendemos eso y le pedimos que Él nos salve, que Él more en nuestra vida, en nuestras decisiones, en ese momento somos sellados por el Espíritu Santo, y en ese momento el Espíritu Santo habita en nuestro cuerpo. Por eso Pablo dice: están ignorando que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, están ignorando que su cuerpo es un lugar especial. Y si nuestro cuerpo es un lugar especial, entonces ¿por qué a veces lo tratamos tan mal? ¿Por qué, si nuestro cuerpo es un lugar especial, a veces estamos exhibiéndonos en cualquier ventana y con cualquier dispositivo? De verdad es un tema crítico, porque no es para bajarle como al tono, ¿no? Porque hoy en día las personas dicen: mi cuerpo es mi cuerpo y yo decido hacer con él lo que se me dé la gana, ¿no? O sea, no quiero tener límites, y cuando llegan los problemas es culpa de todos menos mía. Eso es lo que literalmente encontramos, quitarnos responsabilidad. Pero el valor de un contenedor está determinado por lo que este mismo contenedor está conteniendo. Se escucha así como un trabalenguas, ¿verdad? El valor de un contenedor está determinado por lo que contiene. Ejemplo: la cartera, la billetera. Por más hermosa que es esa billetera que te la dieron en el Día del Padre, que te la dio ahí tu novia, y por más hermosa que es esa cartera de cuero, de piel, de sintético, de plástico, el día que se te pierde no piensas en la cartera, piensas en el efectivo, en tus tarjetas, en tus licencias. Bueno, al final del día lo que importa es lo que hay adentro. Y esto no es una justificación para decir: ay, pues si a Dios le importa lo que hay adentro, entonces no importa lo que yo haga con lo que tengo afuera, ¿no? Se escucha medio mal, pero no se trata de eso. Se trata de equilibrar.
porque continúa diciendo Pablo, y que no sois vuestros, es decir, no eres tuyo. Exacto, no eres tuyo. Aunque pensemos que todo por lo que nosotros luchamos es nuestro, al final no, porque nos vamos de aquí y no nos llevamos absolutamente nada, ni el título, ni el terreno, ni el coche, ni la casa, no nos vamos a llevar nada. Pero lo que sí necesitamos entender es que forzosamente necesitamos ocuparnos de la manera indicada de poner barreras de seguridad en el matrimonio, en el noviazgo y en las relaciones significativas. Y continúa diciendo Pablo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es decir, tenemos que poner límites. Si sabes, por supuesto, que batallas con la vista, porque de verdad yo he visto a tantas personas, a mí me encanta ir a hacer ejercicio en la mañana a la unidad deportiva. Bueno, voy con Ania, nos vamos a la unidad deportiva y es impresionante ahí en la pista de carrera cómo hay personas que parece que son como de la migra, ¿no? Que están inspeccionando a todos así de arriba a abajo y los miran y dicen, ¿de verdad? Y pasa una persona y mira nada más arriba y abajo. Si sabes que esa mirada, que el entrar por ese tipo de acciones, sabes que eso te va a desencadenar más adelante una mala decisión, comencemos por acá, porque la pureza comienza en la mente. Porque en el caso de Daniel, él estuvo preparado para resistir en el foso de los leones, no en el foso de los leones, él estuvo preparado desde muchísimos años atrás cuando él decidió serle fiel a Dios. Y tú y yo necesitamos hoy, en este último día de marzo del 2023, necesitamos decidir ser fieles a Dios. ¿Cómo? Glorificándole con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, con nuestra manera de vivir. Ya basta de hacer como que no batallamos con nada, ya basta de fingir que no tenemos luchas en nuestro interior, ya basta hasta cierto punto de estar estrellándonos en todos los lugares y más bien busquemos hacer algo. Y ojo con esto, huir requiere de valor y barreras de seguridad, porque esto es una invitación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, no te quedes a ver en el caso, por ejemplo, de José el soñador, cuando está con la esposa de Potifar y la esposa de Potifar le está haciendo una incitación a llegarse a ella. No estamos viendo a José tomando de la mano diciéndole, vamos a orar para que salga ese pensamiento de tu mente ahorita que no está Poti. No estamos viendo eso. Encontramos que él huye. Así a veces tenemos que huir. Así, si tú sabes que batallas con la vista, tenemos que entender que la pureza comienza desde acá. Si batallamos incluso con algunas condiciones de mentiras en las relaciones que sean, necesitamos regresar a la raíz y el pensar, ¿por qué lo hago? ¿Es una manera de escudarme? O sencillamente solamente lo estoy haciendo por deporte, ¿no? Y así, solo de esa forma, vamos a entender una cosa. Necesitamos sacar lo mejor de cada uno y de esa manera vamos a seguir creciendo. Y es lo mismo en el caso, de esos adolescentes, ¿no? De esos adolescentes que yo he llegado a platicar y escucharlos y dicen, bueno, es que estoy súper enamorado, estoy súper enamorada, es que tenemos una relación única y especial. ¿Y cuánto tiempo tienes con ella? Ay, como 2 semanas, 2 semanas, de verdad. Y de verdad, no es algo de lo cual yo diga, ay, qué tremendo, porque todos hemos estado ahí, pero necesitamos poner barreras de protección. Si sabes que hasta cierto punto un beso inapropiado llega a otra cosa, la mano se coloca en otro lugar, una caricia puede despertar otras cosas, entonces instala una barrera de protección ahí. Sal con otros amigos, busca tener una convivencia donde haya más personas, no te estés metiendo en lugares oscuros hasta el último momento y aprendamos a respetar. Porque ese muchacho, ahora va para los muchachos, ese muchacho que no respeta a sus papás y que no te respeta a ti, o ese muchacho que sencillamente no te está llevando a la hora prometida con tus papás, ¿tú crees que te va a respetar muchísimo más adelante? De verdad, no va a ser de esa forma. Necesitamos instalar barreras de protección. Entornos peligrosos
requieren medidas extremas. Aunque las personas digan que exagerado, más vale que me digan que exagerado que tomar una mala decisión de la cual yo me arrepienta toda mi vida. Más vale que me digan exagerado que vivir con una consecuencia que afectó toda mi vida. Hoy hemos dado mucho a los muchachos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué tal de los adultos? ¿Qué tal de los adultos en ese trabajo? Tú eres un hombre casado, ahí en tu trabajo llegó una compañera nueva y tú de repente comienzas a platicar con ella, se intercambian números de teléfono, tienes problemas en casa por mala comunicación y resulta que la compañera te platica que ella también tiene problemas en casa, en el caso de los casados. Y entonces tú decides, pues vamos a tomarnos un cafecito, vamos a platicar, no llegas a la hora apropiada, mientes, te conviertes en ese guardián de ese secreto, rompes o subes de nivel, caes a un despeñadero de la infidelidad y ahora no sabes cómo salir. Se entera tu esposa, eso causa un conflicto porque tú tienes 3 hijos. ¿Qué tal, no? ¿No habría sido diferente si hubiéramos instalado una barrera de seguridad en ese aspecto? Hoy tú y yo podemos hacerlo. No seamos de la cultura del tratamiento, seamos de la cultura de la prevención. Es hoy cuando vamos a decidir tener pureza en nuestro corazón. Es hoy cuando vamos a decidir huir de esa inmoralidad sexual o coquetear o hacernos cómplices con la música que escuchamos, con las charlas que tenemos, con los chistes en doble sentido, con las series de Netflix que ya ni serie parece, con los videos, con la televisión, con los anuncios, con esas conversaciones que tú sabes que no son apropiadas. Hoy es el momento en el cual vamos a decidir acercarnos o alejarnos. Y solamente después de haber tomado esa decisión, solamente después de haber pasado el tiempo y haber instalado esas barreras de seguridad y entender que al matrimonio no se va para dar, no se va para recibir, sino para dar. Y es difícil de verdad, porque tenemos que esforzarnos, no es algo que esté en nuestro ADN y en nuestra genética. Normalmente queremos lo nuestro, somos egoístas, que me pida perdón a mí. Entonces, cuando solamente logramos aterrizar esto y decidimos vivir para Dios, decidimos instalar barreras de seguridad, decidimos tener un matrimonio que honra a Dios, una familia que honra a Dios, un noviazgo que honra a Dios, en ese momento podremos hacer realidad el hecho de decir por siempre tuyo, y no solo por siempre tuyo, por siempre tuyo fielmente. Y levantaremos la mirada y contaremos a los muchachos que vengan, a los hijos, a los nietos, y contaremos una historia asombrosa en la cual estemos orgullosos de haber instalado esa barrera de seguridad. Y no quitaremos una parte cortada porque nos arrepentimos de algo que nunca cambiamos y llegamos a los 70 años y seguimos peleando por lo mismo. Entonces necesitamos esa barrera de seguridad. Y quiero concluir este tiempo con una pues, anécdota, si se puede expresar de esa manera, una anécdota que a mí me gusta mucho, que la he contado en algunas ocasiones, pero que ilustra muy bien este asunto, que resulta que es la forma en la cual los cazadores atrapan o matan a los osos polares. Resulta que los osos polares son muy intrépidos y sobre todo pues tienden a camuflarse en esos lugares. Y los cazadores han ideado una manera bien interesante para atrapar a esos osos polares. Lo que hacen es que literalmente colocan una daga como si fuera una espada con muchísimo filo en todos lados y después a esa misma daga, esa misma estaca, la llenan de sangre y la ponen en el hielo. Así que el oso polar llega seducido por el aroma hasta dar con esa misma daga y empieza a chupar, comienza a lengüetear. No se da cuenta porque él cree que es algo apropiado, él cree que está bien, no se da cuenta que ha empezado a cortar su propia lengua porque está cegado por el mismo hecho de decir que es sangre. No se da cuenta que es él, hasta que termina desangrado y, por supuesto, muere. Llegan los cazadores y así de fácil lo arrastran y así pudieron cazar esa gigantesca criatura. ¿Tú crees que si el lobo, más bien que si el oso polar supiera qué le va a pasar por estar ahí metidazo, por estar ahí de afanado, tú crees que no se iría inmediatamente? Yo creo que sí.
El asunto es que nosotros sabemos lo que nos puede pasar por estar ahí, por no poner límites, por no instalar barreras, por estar afanados, por estar con esas batallas, con esa infidelidad. Sabemos que puede llegar, pero nos encanta ir a los límites y no estamos aquí para eso. Necesitamos instalar esas barreras y dejar que Dios obre en nuestras vidas, porque Él siempre quiere obrar en nuestras vidas. Nosotros somos los que nos alejamos y de esa forma podremos llegar al final con esa cabeza en alto, sabiendo que corrimos la buena batalla y decir, por siempre tuyo, fielmente. Familia, gracias por acompañarnos aquí en Fe Esperanza.